Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Cada uno de ustedes les bendecimos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Solamente vamos a dar un pequeño tiempo prudencial para que los hermanos se vayan conectando, se vayan sumando a la transmisión. Esperamos en esta noche, hermano, poder ser de bendición de parte del Señor para sus vidas. Y de verdad, hermano, tenemos el deseo de poder dar un mensaje de parte del Señor. Desde ya le pedimos, nos excuse usted, hermano, nos disculpe porque por lo regular la transmisión en muchos de los videos está saliendo mal en cuanto a la imagen, sale borrosa. Pero no es cuestión nuestra, es cuestión de la mala calidad del internet, ¿verdad, hermano? Entonces, el internet está dando muchos problemas en muchos lados. Yo he escuchado que está dando muchos problemas en cuanto a la calidad del internet. Entonces nosotros no estamos ajenos a eso, hermano. Tenemos, eso es lo tremendo, que se paga bastante por un servicio que sí está un poco deficiente, pero con que se escuche. Para nosotros eso sería pues importantísimo, aunque si se lograra ver la imagen, pues muchísimo que mejor, ¿verdad, hermano? Entonces, no puedo ver hoy, repito, hoy sí estoy totalmente ajeno a lo que se está dando en el teléfono, hermano, porque, le repito, tenemos problemas con la señal de internet. Ojalá pueda salir bien, como le repito, confiamos en Dios, Dios pueda tomar el control y tomamos autoridad también en el nombre de Jesús para que toda trampa ardid del enemigo, para que no se dé el mensaje de la palabra, sea atado, sea sujetado por el Señor Jesucristo. Amén. Yo quisiera que en esta hora empezáramos, usted me acompaña a orar ahí donde usted está en su casa, inclinando pues su rostro, pidiendo al Señor pueda Él tener a bien visitarnos en el espíritu de la palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te damos las gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, por concedernos la oportunidad, el tiempo, la vida, para poder estar delante de tu presencia. Hoy te pedimos misericordia para nuestras vidas, porque sabemos que somos transgresores de tus mandamientos, de tus ordenanzas divinas. Sabemos, Señor, que somos infieles, aunque tú permaneces fiel. Pero te pedimos esa gracia sea manifestada, sea derramada en nuestras vidas, por amor a tu nombre, Señor. Que esa gracia nos acompañe en este tiempo donde tú quieres darnos el refrigerio, donde tú quieres darnos el alimento espiritual para nuestras almas. Yo te ruego, Señor, que por favor tú tomes el control absoluto de todas las cosas que tengan que ver con el mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Toma control de las redes, toma control, Señor, de los aparatos, pero sobre todo toma control de mi vida, Señor, para que tu palabra pueda fluir, para que tu palabra, Señor, pueda ser expuesta, pueda ser exhibida delante de un pueblo al cual te pedimos puedas abrirle sus oídos, pero más que sus oídos, puedas abrirle su corazón. Yo te ruego, Señor amado, esta palabra no quede en un simple conocimiento, sino que por favor descienda a cada uno de nuestros corazones y que ahí se vuelvan vida, se vuelvan remas, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, por las necesidades que desde ya hay presentadas delante de ti, para que tú, Señor, respondas, para que, Señor, tú actúes por amor a tu nombre, por amor a tu grandeza, Señor. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, no tenemos a dónde ir. Tú eres el único Dios verdadero, genuino, en el cual nosotros confiamos y sabemos que tiene una palabra para nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, quisiera que usted abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo número 3. Mateo, capítulo 3 y versículo número 12. Mateo, capítulo 3 y versículo número 12. Mateo capítulo 3 verso 12. Dice la palabra del Señor: el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era,
y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Se lo vuelvo a leer. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era, y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en el fuego inextinguible. Cuando habla del bieldo, el bieldo era un instrumento en forma de azadón, con la que pues el sembrador se valía para separar, hermano, la paja del trigo, ¿verdad? Porque recuérdese que el trigo tiene que ser separado de aquello que no es útil, en este caso lo que se llama pues la paja, ¿verdad? Y entonces ese era el bieldo. El bieldo era aquel instrumento del cual se valía el sembrador para separar la paja del trigo. Y dice que ese bieldo, dice, ya está en su mano, y dice, y limpiará completamente su era. Cuando habla de la era era un terreno que se utilizaba exclusivamente para limpiar el trigo. ¿Cómo era que se limpiaba el trigo en la era? Bueno, se agarraba muchas veces con el bieldo y se golpeaba o se tiraba, hermano, se movía para poder apartar la paja del trigo. Pero la era un terreno, un lugar por lo regular, hermano, redondo, donde se limpiaba el trigo, ¿verdad? Esa era para nosotros hoy podríamos decir es la iglesia, es el evangelio, donde el Señor tiene que limpiar lo suyo. Y luego dice que tomando el bieldo y limpiando su era, dice, recogerá entonces su trigo, escuche, su trigo en el granero, pero quemará la paja, o sea, aquello que no sirve, aquello que fue inútil, infructífero, lo quemará, dice, en el fuego inextinguible. Nosotros ya sabemos de qué está hablando cuando habla acerca de ese fuego inextinguible, acerca de aquel infierno, hermano, que ya no se predica, que ya no se enseña, pero que sigue siendo real. Entonces, fíjese que nosotros estamos ante la inminente siega de la iglesia en esta tierra. Estamos ante la inminente, hermano, siega, y lo que es una siega es la actividad en que se consiste en recolectar los cereales o frutos maduros. Eso es lo que es la siega, porque eso es lo que vamos a hablar en esta noche, acerca de la siega. Bueno, la siega es aquella actividad que consiste en recolectar, oiga, los cereales y los frutos, pero maduros. Eso es lo importante, que se deben de reconectar, se van a recolectar, se van a recoger los frutos, hermano, pero no frutos comunes, sino que la siega es la recolección, el recoger los frutos o los cereales, pero aquí está la palabra interesante, maduros, ¿verdad? Y entonces por eso decíamos que el bieldo ya está en su mano, o sea, el tiempo de limpiar, el tiempo de separar, creo con todo mi corazón ya llegó, y todo lo que está pasando Dios lo está utilizando para eso, para limpiarnos, para separar, para ver qué es lo que hay de Él, para ver cuáles son aquellos que ya alcanzaron esa madurez, esa estatura, porque dice que es eso, el maduro, el fruto maduro, el que se tiene que limpiar ya, el que se tiene que terminar de limpiar, y luego va a ser recogido, dice, en su granero, y lo demás, que es la paja, dice en Mateo 3:12, pues será quemada en el fuego inextinguible. Entonces le decía yo, estamos ante la inminente siega, o sea, la recolección del fruto maduro, por lo cual, hermano, nosotros ya creo que deberíamos de alguna forma de poder buscar estar preparados. Cuando le digo de estar preparados, no es estar preparados en una forma terrenal, ni en una forma social, ni en una forma académica, ni en una forma familiar, aunque todo eso también tiene que ver, pero estamos hablando de una preparación, hermano, espiritual. Es el tiempo donde nosotros tenemos que alcanzar esa madurez para poder nosotros ser parte de esa siega que está pronto a suceder, donde el Señor va a recoger lo suyo, aquello que dio fruto y que no dio fruto nada más al 30 por 1, sino al 100 por 1. Y entonces estamos, le repito, prontos a que el Señor recoja, a que el Señor levante lo que es suyo y lo meta en el granero. Es aquella vida eterna donde prontamente, si el Señor nos lo permite y damos la talla, podremos participar de ella y podremos gozarnos, hermano, eternamente en esa vida eterna. Pero para ello tenemos que nosotros limpiarnos, o nos tienen que limpiar, porque nosotros no podemos, tenemos que ser limpiados y tenemos que dar la talla de fruto maduro. Ahora quisiera que me acompañe
a Efesios 4:13, porque si le estoy hablando de que se debe de dar una talla de madurez para poder ser recolectado, para poder ser parte de la siega, de la primera siega, porque recuérdese, hermano, que hay primicias, pero también hay rebusco, y eso es otro tema totalmente diferente. Pero nosotros, hermano, queremos ser parte de esas primicias, de ese primer fruto, hermano, de esa primer recolección, de esa primer siega que el Señor va a hacer pronto para recoger a los suyos, aquellos que le amaron, aquellos que le buscaron, aquellos que se dejaron limpiar, porque dejarse limpiar por medio del bieldo, hermano, por medio de la prueba, por medio de las dificultades, no es fácil. Pero es eso a lo que estamos llamados en este momento, en este tiempo, hermano, a que nos dejemos limpiar verdaderamente, a que ya nosotros podamos entregarnos, a que ya nosotros podamos rendirnos. Es necesario ya el tiempo de rendirnos, y hermano, es difícil porque tenemos una vida entera en la que hemos hecho mucho nuestra voluntad, hemos hecho mucho las cosas humanamente o socialmente, y es el tiempo de volvernos de alguna forma espirituales. Si en algún momento nosotros tenemos que practicar la espiritualidad, hermano, es en este tiempo, aunque la espiritualidad no esté de moda y aunque la espiritualidad sea mal vista, es el tiempo en que usted y yo tenemos que volvernos gente espiritual para poder dar una medida, para poder dar una talla, no una talla física, porque Pablo dice que este cuerpo se tiene que ir desgastando, pero que el hombre interior se va rejuveneciendo. Eso es lo que dice Pablo, que aunque el hombre exterior se desgasta, y tiene que ser así, y tiene que desgastarse, el hombre interior se va, hermano, el hombre interior se va desarrollando, el hombre interior va creciendo, y ese hombre interior tiene que llegar a una estatura, tiene que llegar a una medida, y esa talla y esa medida la encontramos en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo número 13, y dice la palabra del Señor. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos, oiga, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Oiga lo que está diciendo. Vamos a dar una medida, está hablando de una talla que ha de darse, pero dice que vamos a llegar a esa medida, vamos a llegar a esa talla, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Un mismo Señor, un mismo Dios, hermano, que tengamos las mismas cosas en común, los mismos propósitos en común. Por eso Pablo escribe y espera y dice, ojalá no, oigo que hay divisiones entre vosotros, y eso no debería de ser así. Entonces habla de que para llegar a esa talla de maduros, para llegar a esa talla, hermano, de ya un fruto que puede ser recolectado, que puede ser pasado por la siega, dice que tenemos que llegar a la unidad de la fe. Ya no estar en aquello de yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo, porque eso es división, y Cristo dice no está dividido. Entonces, hasta que lleguemos a la unidad, oiga, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, o sea, un conocimiento genuino de el Señor Jesucristo, dice, hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Cuando dice que lleguemos al conocimiento, la palabra utilizada ahí es epignosis. Y recuérdese que la epignosis es un conocimiento amplio, un conocimiento profundo, un conocimiento, hermano, con mucha sabiduría. Y es eso lo que dice que tiene que ocurrir en nosotros. Si nosotros vamos a ser recolectados, llevados al granero, llevados a la vida eterna, tenemos que dar esa talla de madurez. Pero para dar esa talla de madurez, dice la palabra, hermano, que tiene que haber una fe en nosotros, una misma fe, un conocimiento pleno, dice, o sea, epignosis, un conocimiento, hermano, no a medias, sino con un conocimiento profundo, oiga, del Hijo de Dios. Tenemos que conocer al Señor Jesús sí o sí, si nosotros, hermano, queremos dar la estatura. Y dice, a la condición, dice Efesios 4:13, de un hombre maduro. Escuche, ahí está otra vez, ahí está la palabra, maduro. Y esa palabra maduro es la palabra teleios. Y se recuerda que le hablaba el día domingo de que hay medidas de madurez, y que, por ejemplo, esta palabra teleios es la palabra para definir el estado de madurez más grande que hay, como nepios es para describir el estado de madurez más pequeño que hay. Pero dice, se lo voy a leer para que me entienda, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento, o sea, epignosis, el conocimiento completo, al conocimiento pleno de el Hijo de Dios. Oiga, a la condición de un hombre, dice teleios, o sea, maduro, a la medida, escuche, ahí habla, a la medida de la estatura, y esta palabra estatura también quiere decir madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Se lo voy a leer corrido: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice el verso 14: para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Bueno, el grano tiene que madurar, el grano se tiene que desarrollar, el grano tiene que llegar a la etapa madura para poder ser, hermano, recogido y llevado al granero. Entonces dice que ese señor está pronto a recoger lo que es suyo, su trigo, recuérdese, y meterlo en sus graneros, y la paja, lo que no sirvió, lo que no dio la talla, lo que no se desarrolló como fruto, entonces eso, dice, va a ser echado al fuego inextinguible. Entonces dice que nosotros, hermanos, si queremos ser llevados, si queremos ser parte de la siega, si queremos nosotros, hermanos, ser recolectados y llevados a la vida eterna, entendamos que tenemos que dar una talla, entendamos que tenemos que dar una medida, y no es la medida del pastor, ni la medida de aquel profeta, ni la medida de aquel apóstol, ni la medida de, entre comillas, ningún santo religioso. Es a la medida de Cristo, es a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, por eso es que lo tenemos que conocer, porque es esa la medida que tenemos que dar. Al conocer al Señor Jesús, estamos conociendo la medida que tenemos que dar. No menos, hermano, más no podemos, pero no menos sí. Entonces, se trata de que si nosotros queremos pasar esa siega donde el Señor nos levante antes de que vengan los días malos, porque si usted cree que estos son días malos, déjeme decirle que esto solo es un principio pequeño de dolores de todas las cosas terribles, hermano, que vienen para esta tierra. Se van a desatar acontecimientos, hermano, que la humanidad jamás pensó que iba a poder vivir, pero eso va a suceder cuando el Señor levante los suyos, cuando el Señor haga la siega y se lleve su trigo al granero. Entonces aquellos, hermanos, que no quisieron, aquellos que no quisieron dar talla, aquellos que no quisieron parecerse a Cristo, aquellos que no quisieron ser igual que el Señor Jesús, dice, hermano, entonces que la paja va a ser quemada en el fuego inextinguible, una eternidad de dolor. Entonces sí o sí estamos ante la responsabilidad, hermano, de dar una talla. Y no es una talla donde puedas quedarte a medias, sino que dice al pleno conocimiento, a la medida, oiga, de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, esa es la talla, hermano, esa es nuestra meta si verdaderamente queremos ser arrebatados, si verdaderamente queremos ser levantados, si verdaderamente queremos ser llevados. No va a valer el tiempo que tenemos dentro de una congregación, ni va a valer el privilegio que hayamos tenido, porque la palabra dice que muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, y el Señor les va a decir, no sé de dónde son. Entonces no va a ser lo que nosotros hagamos, hermano, sino cómo lo hagamos. No es solo predicar, no es solo servir, no es solo asistir a una iglesia, no es solo adorar, no es solamente ser cristiano, es hacerlo a la forma en que lo hizo el Señor Jesucristo, porque esa es la medida, esa es, hermano, como dicen, la estatura, la talla que tenemos que dar. Si vamos a servir, sirvamos como sirvió el Señor Jesús. Si vamos a vivir espiritualmente, que sea de una manera correcta como vivió el Señor Jesús, porque esa es la talla, esa es la medida, porque después de haber padecido, después de haber sido crucificado, después de haber sido maltratado y de haber bajado, hermano, haber sido pues enterrado, digámoslo de alguna forma, el Señor sube a la presencia del Padre a recibir la gloria, hermano, aquella gloria que tuvo al principio. Entonces, si nosotros, no sé si me estoy dando a entender, queremos verdaderamente ser llevados, tenemos que dejar ya
todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de acomodo, todo espíritu de, hermano, de carnalidad, y volvernos más espirituales, aunque decirlo es más fácil que hacerlo, porque cualquiera puede hablar de ser espiritual, pero todos, tanto usted y yo, sabemos, hermano, que nos hace falta. Sabemos que todavía no hemos dado la estatura. Tenemos un Espíritu Santo que nos está hablando y que nos dice, y sobre todo cuando escuchamos esta clase de mensajes, hay un Espíritu Santo que nos redarguye y nos hace saber que todavía, hermano, no estamos preparados. Todavía no estamos listos, y lo podemos ver por medio de esta enfermedad, donde nos damos cuenta que todavía no estamos preparados, que todavía no estamos listos, hermano, pero que el tiempo se ha cortado, que el tiempo cada día queda menos, y entonces viene la siega, ¿sí? Viene el tiempo de la siega, viene el tiempo donde el Señor recolecta lo suyo, donde levanta su fruto. Pero primero dice, antes de llevarlo, antes de meterlo en el granero, como leíamos en la palabra de Mateo 3, tiene que limpiar su era, dice. Tiene que limpiar el trigo, tiene que limpiar su iglesia, porque eso es la era, la iglesia. La iglesia tiene que ser trabajada, hermano, sí o sí, en este tiempo. Tiene que haber un despertar genuino, auténtico de la iglesia. Por eso la palabra dice, despiértate, que tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. No está hablando de aquellos que todavía no les ha amanecido. Está hablando de aquellos que ya estando adentro, hermano, hemos caído en adormecimiento, hemos caído tal vez en un estado de mucha quietud espiritual, donde hemos dejado de correr, donde hemos dejado de pelear. Pero nosotros, hermanos, sí o sí, tenemos que pasar por esa limpieza. Y para limpiarnos en su era, antes de llevarnos a su granero, esa limpieza, hermano, no es fácil. Esa limpieza, recuérdese que para limpiar el trigo tenía que ser sacudido, el trigo tenía que ser zarandeado, el trigo tenía que ser golpeado una y otra vez, hermano, aunque parezca ilógico. El trigo tenía que ser golpeado, sacudido, para poderle quitar toda aquella impureza, todo aquello que al Señor o al sembrador no le sirve. Tiene que ser golpeado el trigo, tiene que ser golpeado, tiene que ser trabajado para poderlo limpiar. Entonces con nosotros no es diferente. Para podernos llevar, para podernos Él meter en su granero, hoy estamos en el proceso de la limpieza. Hoy estamos en el proceso donde estamos siendo zarandeados, donde estamos, hermanos, siendo azotados. Aunque usted no lo crea, estamos pasando muchos de nosotros tal vez momentos difíciles, momentos adversos. Los creyentes, el que hayan cerrado las iglesias, para nosotros es un trabajo, es una limpieza, para que nosotros, hermanos, tengamos que buscar sí o sí al Señor en nuestras casas, porque hay muchos que solo buscaban tal vez al Señor en los cultos generales, donde se cantaba, donde se alababa, y cuando se predicaba se dormían, tal vez bostezaban o su mente se iba. Pero ahora que los cultos ya no están, ahora que no tenemos una participación física dentro de los templos y tenemos que hacerlo cada uno en lo individual, se está viendo quién es quién, hermano, en este evangelio. Y lo tremendo es que a muchos el fuego se les va a apagar. A muchos, hermanos, esta limpieza no la van a soportar. Algunos van a desertar. Entonces, por eso dice el libro de Efesios capítulo 4 y verso 13, que todos, hasta que todos, no todos los que están en la iglesia, porque no es así como lo está queriendo poner la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno. Todos los que pueden ser salvados, todo lo que puede ser salvable, porque recuérdese que dentro de la iglesia hay un grupo siempre salvable. Hay rodillas que no se han doblado delante de Baal, hay rodillas, hermano, que no se han inclinado ante otros dioses. Hay gente que, a pesar de las pruebas, de las luchas, dificultades que constantemente están pasando, están de pie, están adorando, están agradeciendo al Señor. Entonces, hasta que todo lo salvable pues llegue a la unidad de la fe, ¿sí?, el conocimiento pleno de Jesús, porque le repito, tenemos que verlo a Él, porque Él es nuestro molde, Él es, hermano, nuestro hermano mayor al cual debemos de imitar. Si queremos llegar un día a la presencia del Padre y tener gloria como el Señor Jesús tiene, es necesario, hermano, que nosotros nos dejemos limpiar.
Entonces le repito, estamos en esa etapa donde antes de la siega se debe de limpiar la era, donde antes de la siega se ha de limpiar el trigo, se le ha de quitar toda contaminación, se le ha de quitar toda impureza, y eso es lo que el Señor por su misericordia y con gracia eterna está haciendo. Nos está limpiando, hermano, nos está hablando por el Espíritu, nos está hablando por la conciencia, nos habla por la palabra, nos habla por los ministros, que ya es tiempo de que nos pongamos erguidos, porque nuestra salvación, hermano, está más cerca que el día que creímos. Cuando estas cosas empiecen a suceder, pongan servidos, levanten su cabeza, porque su redención está cerca. Entonces, este tiempo, hermano, es un tiempo de definición, es un tiempo donde debemos nosotros dejarnos limpiar, debemos dejarnos lavar todas nuestras suciedades, todas nuestras contaminaciones, porque usted mira en el libro de Ezequiel como un sumo sacerdote Josué estaba presentándose delante de Dios, y la palabra dice que sus vestiduras estaban sucias, y es más, la palabra dice que la suciedad que tenía ese sumo sacerdote en sus vestiduras era excremento, y Satanás estaba ahí acusándolo, hermano, porque estaba sucio, porque sus ropas estaban sucias. Pero viene el Señor y dice: este es un tizón arrebatado del fuego. Este es alguien arrebatado de la tribulación, y por eso quítenle, pónganle vestido, pónganle sandalias, pónganle, cámbienlo y le ponen ropas limpias, porque eso es lo que ha de ocurrir en cada uno de nosotros. Nos han de limpiar de nuestras contaminaciones. Hermano, estamos en un mundo contaminado, donde nosotros nos movemos, donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estudiamos, nos relacionamos con gente que no tiene temor de Dios, nos relacionamos, aunque no lo queramos, con gente que es aborrecedora del evangelio. Pero entonces todo eso a nosotros nos contamina. Pero hermano, si queremos ser llevados, si queremos ser arrebatados, tenemos que sí o sí, antes de ser llevados, ser limpios, aunque eso, hermano, duela. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno, oiga, conocimiento, epignosis, un conocimiento exacto, pleno, maduro, conciso, oiga, de quién es el Señor Jesús, del Hijo de Dios, a la condición del hombre, de un hombre maduro, teleios, o sea, el nivel más alto de maduración. Entonces, hermano, recuérdense que, por ejemplo, la fruta tiene un punto de maduración, y cuando ya se pasa de ese punto de maduración, bueno, antes se dice que está inmadura, llega a un punto de maduración, y luego del punto de maduración donde se puede comer, donde se puede disfrutar de esas frutas, hermano, de esos trigos, de lo que sea, viene después el tiempo de la pudrición. Si no son cortados, si no son arrancados, si son consumidos o no son trabajados, entonces se terminan descomponiendo. Ahora, dice, a la medida de la estatura, o sea, madurez de la plenitud de Cristo, a la condición, dice, de un hombre maduro, oiga, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un día yo le ponía a los hermanos un ejemplo. Bueno, aquí en Guatemala no. En otros países, por lo que se puede ver en la televisión, no es que, hermano, nosotros hayamos andado en otros lados, pero usted puede ver que, por ejemplo, en las ferias, hermano, para que los niños no se suban a los juegos peligrosos, ponen unas figuras, muñecos, a veces barras, y ponen estatura mínima, y ponen tal estatura mínima, 1,60 m, 1,50 m, 1,40 m. Y entonces pasan a los niños y pasan a los jóvenes en esa vara, en esa imagen que tiene esa medida, y si no dan la medida no pueden entrar, si no dan la medida no pueden subir. Hágase esa imagen que así es en lo espiritual. Si no damos la medida no podemos entrar. Si no damos la estatura de madurez, no podemos entrar, hermano, a esa recolección, a esa, como decimos, hermano, a esa siega que está pronta a ocurrir. Entonces fíjese que la preparación para ser maduros
¿Cómo alcanzo yo la madurez? ¿Cómo hacemos para alcanzar esa medida que parece tan difícil? Porque cuando miramos al Señor Jesús, lo miramos, hermano, y nos damos cuenta de lo fiel, de lo grande, de lo santo que Él fue en la tierra, y como nunca hubo pecado en Él, y lo miramos a Él, hermano, y miramos toda su santidad. Y luego nos miramos a nosotros con todos nuestros errores, con todas nuestras fallas, con todas nuestras incertidumbres, con todas nuestras dudas. Hermano, consideramos que es imposible llegar a tener esa medida que tuvo el Señor Jesús. Pero es algo que ahí está la misma respuesta. No es vernos a nosotros, sino ver, hermano, a aquel, oiga, que dio la talla, que dio la medida, que es esa medida la que tenemos que alcanzar, pero lo tenemos que ver a Él. Tenemos que tener, como dice la palabra, puesta la mirada ¿en dónde? En el autor y consumador de la fe. Si yo me estoy viendo a mí humanamente, terrenalmente, soy, hermano, perdóneme la palabra, inútil e incapaz de alcanzar la vida eterna. Yo no puedo alcanzar la vida eterna si me estoy observando y queriendo cambiar de una forma natural, humana, secular. Yo no puedo alcanzar la vida eterna. Yo soy incapaz de salvarme. Usted es incapaz de salvarse, pero por eso hay que tener la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, para que así como Él anduvo, dice la palabra, nosotros, hermano, también andemos. Entonces, ¿cómo llegar a esa estatura? ¿Cómo llegar a la madurez? ¿Cómo llegar a esa medida que parece tan imposible? ¿Cómo llegar a esa medida, hermano, que nosotros sentimos tan inalcanzable y fuera de toda posibilidad? Déjeme decirle que sí se puede. Mire a los discípulos. El Señor escogió hombres indoctos, que la palabra dice que eran hombres sin letras, que eran hombres sin estudio, que eran hombres no preparados académicamente, pero cuando usted los mira, empiezan a parecerse al Señor, empiezan a hablar igual que Él, los espíritus inmundos se empiezan a sujetar, empiezan a ser, hermano, portadores de un evangelio glorioso. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué los hizo madurar? ¿Qué los hizo parecerse al Señor? El discipulado, el escuchar su palabra, el tener comunión con Él, el tener una relación con el Señor Jesucristo, hizo que esos discípulos se fueran pareciendo cada día más al Señor. Hizo que esos discípulos cada día fueran más parecidos a aquel que el que seguían, porque eso es la palabra discípulo, uno que se quiere parecer a su maestro. Entonces, hermano, si nosotros queremos dar esa estatura de madurez para poder ser llevados al granero, para que en el momento de la siega el Señor nos pueda llevar a la vida eterna, ahí está el punto: tener comunión con Él, escuchar su palabra, hermano, estar en el discipulado de Cristo, en el discipulado, digámoslo hoy, del Espíritu Santo. Entonces, la preparación, si usted me acompaña a Santiago capítulo 1 y verso 21, la preparación no es algo académico. Yo puedo estudiar en 5 universidades teológicas y no llegar a ser maduro. Yo puedo estudiar en una universidad, hermano, pastorado, y nunca llegar a ser maduro. Recuérdese que esa no es la letra, porque la letra mata, porque hay gente que ha leído la Biblia 5, 6, hasta 10 veces y no han madurado, sino es, hermano, el espíritu. Entonces, ¿cómo llegar a esa madurez que nos parece tan incansable? ¿Cómo llegar a esa madurez, a esa talla, a esa medida de Cristo para poder ser llevados y recibir gloria allá en los cielos? Porque cada uno de nosotros está tras de eso, de alcanzar gloria allá arriba. Santiago, si usted me acompaña, capítulo 1 y verso 21, Santiago 1, 21, si usted me acompaña. Santiago 1:21 dice de la siguiente manera: por lo cual, desechando toda inmundicia, mire el proceso, desechando toda la paja, ¿verdad, hermano? Que nos trabajen la paja, dejemos que nos quiten lo malo, dejemos que nos quiten lo inservible, lo que ya traemos desde hace mucho tiempo y que debíamos de haber rendido, rindámoslo, entreguémoslo, desechando toda inmundicia, dice Santiago 1:21, y todo resto de malicia.
Entonces se nos tiene que quitar la inmundicia. Y dice, y todo resto, o sea, porque hay restos de cosas de malicia en nosotros, recibid, oiga, con humildad la palabra implantada. Reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces, la palabra de ese Señor te prepara a ti y te hace dar la talla de Él, te hace dar la estatura de Él para poder llegar, hermano, a ser levantado, a ser, hermano, llevado en esa siega donde la gente va a creer cuando miren que mucha gente desapareció, que mucha gente, hermano, ya no está, y se van a preguntar qué pasó. Ahí van a empezar a sacar muchas teorías, pero el Señor lo habló, lo anticipó. Él se va a llevar a los suyos, aquellos hermanos que se desarrollaron, aquellos que dieron una imagen, aquellos que maduraron, aquellos que se parecieron al Señor Jesús. Entonces, desechando toda inmundicia, ahí está otra vez, dejémonos limpiar, y todo resto de malicia, hermano, reciban entonces, después de limpiarse, la palabra implantada. ¿Qué es implantar? Es quitar de un lado y poner en otro, esperando que dé fruto. Eso es implantar, que es poderosa, dice, para salvar vuestras almas. ¿Por qué le digo que la palabra te hace llegar a la estatura de la medida del varón perfecto, a la madurez que necesitas como trigo para ser llevado, hermano, en ese tiempo de la siega que está pronto a suceder? Porque la palabra forma un carácter en nosotros. La palabra forma, hermano, estados de ánimo en nosotros. La palabra en nosotros forma o hombres de Dios o forma personas mundanas. Por eso es tan importante la palabra de Dios, porque nosotros no nos damos cuenta, pero cada vez que estamos ante la palabra nos está madurando, la palabra nos está limpiando, la palabra está haciendo que crezcamos, no solo en conocimiento, porque no se trata de tener solo un conocimiento académico, sino nos vamos creciendo en lo espiritual. Vamos creciendo, nos vamos desarrollando en nuestra vida interior, en la vida, hermano, del espíritu, porque le repito, las palabras forman un carácter en cada uno de nosotros, y por eso es, si queremos madurar, si queremos ser limpios, vengamos ante la palabra. Vengamos ante el mensaje, vengamos, hermano, a esa predicación que es poderosa, como dice acá, para salvar nuestras almas, pero vengamos, como dice aquí, y recibámosla con humildad. Aunque esa palabra nos parezca a veces dura, aunque esa palabra a veces nos jala las orejas, pero es la palabra que te hace madurar, es la palabra que te hace crecer, y es la palabra que te prepara para la vida eterna. No huyas de la palabra como huía aquel hombre, hermano Lázaro. No huyas del mensaje, no huyas del discipulado, no huyas de la comunión con el Señor, sino dice: recibid con humildad la palabra implantada, que tiene el poder para salvar vuestras almas. Queremos dar esa estatura, oigamos esas palabras, escuchemos con humildad el mensaje de Cristo, no el mensaje de hombre. No le estoy hablando de las doctrinas ni lo que nos pueda trasladar el hombre en sus ideas, hermano, terrenales, sino la doctrina de Cristo. Porque esa doctrina cambió hombres comunes, 12 hombres comunes, y los transformó en hombres, hermano, que fueron pie para que empezara un evangelio glorioso. Fueron hombres que trasladaron, hermano, un evangelio que hasta el día de hoy ha permanecido a costa de sus propias vidas, a costa de padecer, porque, hermano, ellos entendieron que eran hombres comunes, pero que lo que los sacó de ser hombres comunes y los hizo portadores de una gloria maravillosa fue haber escuchado el mensaje de Cristo. Entonces, como receptores, hermano, de esa palabra, debemos de tener un proceso de maduración.
Le decía cómo llegar a esa estatura, cómo llegar a ese crecimiento para poder llegar a ser iguales al Señor Jesús, porque el Señor dijo que a los discípulos les dijo que ellos iban a sentar en su trono, así como Él se sentó en el trono del Padre. Y les dijo el Señor a los discípulos: ustedes que han dejado casa, padre y madre, todo, recibirán 100 veces más de lo que han dejado, ¿verdad? Sí. Ustedes que me han seguido en la regeneración, les dice, ustedes van a recibir 100 veces más. Entonces vale la pena este evangelio, vale la pena lo que dejemos con tal, hermano, de ser limpios. Vale la pena lo que podamos dejar por madurar y parecernos a Jesús. Vale la pena salir del mundo, vale la pena salir de la sociedad, vale la pena luchar contra el pecado a capa y espada, vale la pena, hermano. Entonces, como receptores de esa palabra, tenemos que dar un proceso de maduración. Y es necesario que nosotros lo entendamos de una manera, por ejemplo, bíblica, porque lo que quiere decir maduro en la Biblia. Cuando usted oye maduro, bueno, lo primero que le viene a la mente es algo viejo. Cuando, es que ese señor ya está muy maduro, ¿verdad? Entonces le viene a la mente algo viejo a uno. Pero fíjese que en la Biblia esa palabra maduro que tanto hemos estado utilizando es una palabra griega que es paradidomi. ¿Y sabe qué quiere decir maduro en la Biblia? Quiere decir rendirse y quiere decir confiar. Oiga lo que quiere decir esa palabra. En la Biblia la palabra maduro en el griego es rendirse y en el hebreo es hervir, porque hay una palabra hebrea para maduro que es bashal y es la palabra hervir. Entonces, ¿qué es un maduro? Si lo miramos y lo definimos bíblicamente, un maduro es aquel que puede rendirse. Un maduro es aquel que está hirviendo. Ahora le pregunto, ¿está usted hirviendo o el fuego se ha apagado? ¿Está usted hirviendo? Hermano, dice que nosotros tenemos que huir de toda disipación, que nuestro corazón no entre en disipación, habla la palabra en Mateo 24 o 25. Y usted sabe que disipar es algo que sirve para enfriar aquello que está hirviendo, aquello que está caliente. Entonces dice que alguien maduro o la madurez en la Biblia tiene dos palabras para definirla. Bueno, hay más, pero dos que yo estoy utilizando hoy. Maduro quiere decir en el griego rendirse y maduro quiere decir en el hebreo hervir. ¿Por qué hablar del griego? ¿Por qué hablar del hebreo? Porque son los idiomas en que se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que ver qué es lo que quieren decir las palabras. Entonces, ¿qué es un maduro? Un maduro es aquel que puede rendirse. Un maduro es aquel que está hirviendo. Bueno, en pocas palabras, si ser maduro es llegar a un estado de rendición. Para Dios, un maduro es alguien que ya se rindió, es alguien que ya cedió, es alguien que ya se doblegó. Mientras el creyente, el cristiano, hermano, no se rinda, jamás va a poder alcanzar la madurez. Miremos a Saulo cómo andaba, hermano, en la religiosidad, persiguiendo cristianos de aquí para allá, consintiendo la muerte de cristianos, hasta que el Señor se le aparece y le dice: mira, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo en ese momento le dice: Señor, le dice, y si usted lee esa palabra, Señor, está con mayúscula, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y desde ese momento Saulo quedó rendido a los pies de Cristo. Y es esa rendición a la cual usted y yo tenemos que llegar, porque esa es la verdadera madurez. Mire pues, si uno hubiera escuchado a Saulo el mensaje que podía dar en todo el conocimiento que tenía de la ley, y dice él, instruido a los pies de Gamaliel en cuanto a la ley irreprensible, ¿qué mensaje no tenía Saulo en sus labios? Y cualquiera que lo escuchara podía decir: este es un hombre de Dios, este es un hombre maduro. Pero no sabía, hermano, que era un niño, que era un inmaduro, que era un religioso, hasta que el Señor se le aparece
y le dice: Saulo, te es necesario padecer por mi nombre, porque llevarás, ¿cómo es que le dice? Vaso útil me vas a hacer. Entonces es rendirse, esa rendición la que nos hace a nosotros estar capacitados para poder cumplir la voluntad de Dios y que Dios se glorifique en nosotros. Hasta que Saulo no se rindió, hermano, no conoció verdaderamente a Cristo. Es más, el mismo Señor Jesús, usted sabe, tuvo que rendirse allá en el Getsemaní. El mismo Señor Jesús tuvo que rendir su voluntad, tuvo que tomar la copa del Padre, como vamos a ver otro día. Y tomar la copa del Padre, hermano, era algo tan difícil. Estaba llevando las cargas, la maldición y el pecado de los hombres, pero voluntariamente la tomó, porque dijo: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando Él se rinde, cuando Él rinde su voluntad, llegan los que lo van a arrestar, y usted sabe todo lo que pasa después. No fue crucificado, no cumplió el ir a la cruz sin antes, hermano, terminar de rendirse. Y si Él lo hizo, es porque usted y yo lo tenemos que hacer, porque Él es esa imagen, esa talla que tenemos, hermano, que alcanzar. Entonces, en pocas palabras, madurar es rendirse. Madurar es hervir. Tenemos que llegar a la rendición completa de nuestras vidas para ser recolectados, hermano, para ser levantados en esa siega que viene, y así ser librados de los juicios que vienen, porque vienen juicios terribles, vienen juicios insoportables para la humanidad, vienen juicios como nunca antes han existido, pero solo los que maduren, solo, hermano, aquellos que se dejen limpiar en la era del Señor, en la iglesia, en el evangelio, oiga, van a poder ser recolectados y llevados al granero del Señor. Entonces, para comprender qué necesitamos para madurar, le decía, primero la palabra. Esa palabra que dice que recibamos con humildad, que es poderosa, hermano, para salvar nuestras almas. Esa palabra que dice que nos forma, esa palabra que nos transforma en gente espiritual, que nos hace cada día parecernos más a Él. Para comprender un poquito cómo debemos de madurar, yo quiero utilizar algo de la Biblia en el libro de Marcos capítulo 4. Esto ya lo estudiamos una vez, pero se lo quiero poner, hermano, en esta perspectiva, porque nos está o nos va a servir en este mensaje que estamos dando. En el libro de Mateo, capítulo 24, de Marcos, perdón, capítulo 4 y verso 26 al 29, si usted me acompaña, Marcos 4, 26 al 29, vamos a leer ahí, hermano. Solo que yo le voy a leer la versión, la Biblia de las Américas. Decía también, oiga, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo él no lo sabe? Verso 28, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, después el grano maduro en la espiga. Escuche. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Y la hoz es lo que servía para cortar. Se lo voy a leer otra vez. Estaba dando una parábola y dice: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. Mire cómo empieza, como una semilla, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. La tierra, dice el verso 28, produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga, y después el grano ya maduro en la espiga. Y esto es lo que a mí, mi hermano, me impresiona. Y cuando el fruto lo permite, oiga, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega, de la recorrección. Gloria a Dios. El Señor estaba hablando unos versos antes de estos
acerca de la parábola del sembrador. Esta parábola del sembrador también está en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Pero en la parábola del sembrador, el hermano empieza a explicar la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador, el sembrador es Dios, ¿sí? Pero resulta que estos versos que nosotros estamos leyendo, donde queremos, hermano, ver cómo es que debemos de alcanzar la madurez para llegar a la siega, resulta, hermano, que aquí, en estos versos que estamos leyendo de Marcos 4:26 al 29, no es Dios el que está sembrando, sino quiero que note que dice que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Pero aquí ya no está hablando de que es él el que echa la semilla, porque habla de que se duerme y que no entiende cómo es que crece, hermano, el trigo, y usted sabe que ese no puede ser el Señor. Entonces, cuando está hablando acá de que hay un hombre que echa semilla en la tierra, aquí, hermano, deja ver como que no fuera el Señor el que está sembrando acá, porque él ya habló de que él era el sembrador en Mateo 13, sino que deja ver como que fueron hombres los que siembran, a los cuales usted y yo hoy le llamamos de alguna forma ministros, o sea, pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles, ¿verdad? Lo dije en ese orden sin pensarlo, no vaya a creer que lo dije por algo en especial. Pero él dice que él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, ministros. Y esos ministros son, hermanos, los que hoy están de alguna manera teniendo la responsabilidad, o los que tenemos la responsabilidad de llevar una semilla que no es nuestra, de sembrar una semilla que no es de nosotros, sino simplemente somos portadores de una semilla que dentro de ella misma lleva, hermano, vida, pero que nos hace a nosotros los ministros responsables de sembrar bien, de sembrar buena semilla. Si usted quiere llegar a maduro, si usted quiere llegar a la madurez, si usted quiere llegar a la siega, no puede llegar a madurar si no hay ministros que le estén dando la semilla de parte de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque como ministros podemos dar una semilla de nosotros, podemos dar algo nuestro, y no se trata de dar de nosotros, se trata de dar de Dios. Entonces, aquí deja ver en estos textos que estamos leyendo del libro de Marcos 4:26, en ese verso 26, dice que es un hombre el que echa la semilla. O sea, nosotros, digámoslo hoy, ministros con la responsabilidad de llevar algo que no es de ellos. Nadie puede, hermano, ser recolectado, nadie puede llegar a la siega, nadie puede llegar a madurar si no hay ministros interviniendo en su vida. Y esto, por favor, se lo digo no para echar una vanagloria, ni para tratar de tener una sujeción de parte suya a la mía, pero todos nosotros, hermano, todos tenemos que entregar cuentas. Usted como oveja tiene ministros a los cuales usted tiene que no entregar cuentas, pero a los cuales usted tiene la responsabilidad de escuchar, porque llevan la semilla de parte de Dios. Entonces habla de que en esta parábola pareciera que son hombres comunes, entonces ministros, los que están llevando o tienen la responsabilidad de llevar algo que no es de ellos. Entonces, por eso nosotros los pastores a veces, hermanos, saludamos con sombrero ajeno. Qué bien predico y cómo se mueve Dios. Yo anticipé lo del coronavirus, yo fui el único que anticipé de eso. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Nosotros somos simples sembradores, oiga, a los cuales usted ha de tenerles que prestar atención. Y entonces dice el verso 26. Oiga, leamos el verso 26 de Marcos 4. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Entonces está hablando de un reino que se va a implantar por medio de la semilla. Es como un hombre, oiga, dice, perdón. El reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Se está hablando de un reino que se implanta o que se mete, hermano, ¿cómo le explicara yo? Que se implanta por medio de una semilla en una tierra. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios no es aquel reino físico que se tiene que ver ya,
Es un reino que se mete dentro de los hombres. ¿Y cómo se mete? Dentro del mensaje, por la semilla de la predicación, que te hace parecerte cada día más al Señor Jesús. El reino es un reino que se implanta, oiga, por medio de una semilla en la tierra. Y ese reino que se está sembrando, o que estamos sembrando los ministros, para que usted crezca, para que usted madure, para que usted sea llevado a la vida eterna, es el evangelio. Eso es lo que a nosotros nos corresponde sembrar, el evangelio de Dios. No conceptos humanos, no ideas humanas. Nosotros como ministros, hermano, tenemos la responsabilidad, oiga, de trasladar el evangelio. No un reino terrenal, sino un reino que se mete adentro de los hombres, que forman lo que nosotros llamamos la iglesia. Bueno, entonces viene el ministro, echa la semilla, dice, ¿sí? Echa la semilla que el dueño de la viña les da. El mensaje no es de nosotros, yo no lo puedo hacer madurar a usted. Es Dios a través de mi vida como ministro, no como hombre, poniendo palabras espirituales en mis labios con la doctrina de Cristo, la que a usted lo hace crecer, la que a usted lo hace madurar y lo que a usted lo hace estar preparado, hermano, para la recolección, para la siega que está pronta a suceder. Entonces, una semilla que no es propia, oiga, sino que le da el dueño de la viña. Pero otra versión dice, cuando habla de semilla, habla de simiente, de descendencia, de genealogía. Bueno, primera de Pedro, si me acompaña a la primera carta de Pedro, capítulo 1 y verso 23. Espero no salirme del tema. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice de la siguiente manera: pues habéis nacido de nuevo, oiga, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, usted estaba muerto, y como muerto no podía dar ni fruto, y no digamos madurar. Pero entonces viene la palabra, ¿sí?, que se implanta en usted, y esa palabra dice que trae vida y que a usted lo hace nacer de nuevo, con una simiente nueva que no es la del que está predicando, sino la del que dio la semilla. Por eso es que dice, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, no de carne y sangre, como dice en otra parte, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El mensaje, eso es lo que es, una semilla que esperamos, hermano, pueda producir fruto en usted y lo pueda llevar a usted, hermano, hacia la madurez y hasta poder alcanzar la salvación de su vida. Entonces, si no hay palabra, si no hay mensaje, si no hay semilla, no hay vida. Si no hay semilla, ¿qué se puede esperar si no se siembra? Esta simiente, esta semilla no es propia de los ministros, sino que esa semilla es de aquel que dio la semilla, de Dios, que habla por medio de nosotros, oiga, pero que lleva un poder interno dentro de ella. Lleva un poder divino, lleva un poder producido por Dios. Y por eso le digo, es peligroso que nosotros los pastores queramos sembrar nuestra semilla, cuando nosotros tenemos que sembrar la semilla de Dios, que a usted lo hace dar vida, que a usted lo hace crecer, que a usted lo hace madurar. Hoy los ministros, hermano, queremos formar a las ovejas, o quieren, yo no me meto ahí, quieren formar a las ovejas a su imagen, quieren imponer paternidad, quieren imponer reconocimiento, llámeme apóstol, el apóstol aquí, apóstol allá, y que como apóstol decreto y que como apóstol confieso. Hermano, el que es apóstol no tiene que estarlo anunciando, sus frutos lo dan. Pero ahora, mire pues, algo que llama la atención. Por ejemplo, en el verso 27, quiero que lea el verso 27 de Marcos 4, donde estábamos, por favor. De Marcos 4, verso 27, quiero que me acompañe. Vamos a leer desde 26 para no perder la esencia. Decían también, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Los ministros predicando, ¿sí? Y se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece como
él no lo sabe. Escuche, la semilla crece como él no lo sabe. Bueno, en este verso vemos cómo se oculta el trabajo, hermano, de los que están sembrando. Cómo, hermano, no, ¿cómo le dijera yo? Que llama la atención que aunque nosotros los sembradores a veces dejamos de trabajar, a veces nos adormitamos, a veces no estamos atentos a las ovejas, porque déjeme decirle, si usted cree que va a encontrar un pastor que va a estar todo el tiempo al tanto de usted, hermano, todos los pastores vamos a fallar, somos humanos, y mientras haya factor humano va a haber error. Por eso es que nosotros cometemos errores, por eso es que nosotros fallamos, por eso es que nosotros a veces, hermano, no tenemos todavía esa capacidad del buen pastor que da su vida por las ovejas. Pero sin embargo, usted se da cuenta que la obra de Dios, hermano, no se detiene. El pastor a veces tal vez ya no está tanto o no está al tanto de lo que está pasando con usted, y cuando uno viene a darse cuenta, en vez de usted irse al mundo, en vez de usted regresar a aquel mundo caótico, usted sigue en el evangelio, usted está creciendo, usted se está desarrollando. Por eso dice que los que siembran se acuestan, se levantan, y la semilla crece por sí sola, y el ministro, el que siembra, no sabe ni cómo creció. Por eso es que nosotros entendemos, hermano, por estos versos, que todo tiene que ver con Dios. Aunque nosotros los ministros lo dejáramos, no hay excusa para no madurar, no hay excusa para no crecer, no hay excusa para no dar fruto, porque si nosotros los ministros dejamos de atenderlo, hay un Dios que está al tanto de usted, regando, abonando, cuidando, esperando que usted dé fruto. Entonces, por eso no hay excusa. Es que el pastor me dejó y por eso yo ya no estoy bien, y el pastor ya no me buscó, por eso ya no fui a la iglesia, ya no, hermano, porque el pastor ya no me llamó, yo dejé de predicar, yo dejé de evangelizar. Dice que estos que siembran se duermen, despiertan, y la semilla que llevaba fruto dentro de sí misma, oiga, dio fruto, aunque aquellos se durmieron, aunque aquellos, hermano, por momentos desatendieron la semilla. No podían atender la semilla en las 24 horas. En las horas que iban a dormir, ellos se asombraban cómo la semilla producía, porque siempre hay uno mayor que los ministros, hermano, y ese es Cristo, que tiene cuidado de su viña, de lo que él ha sembrado. Espero, hermano, que usted me esté entendiendo lo que yo le estoy tratando de traducir. Entonces, si yo no lo cuido como usted considera, hay un Señor Jesús que sí lo cuida. Nosotros los pastores oramos por usted. A veces es un poco difícil, como yo le decía, hermano. Mire, yo tengo una lucha dentro de mí en estos días. Dan ganas de ir a visitar al hermano, a la hermana fulana, y de pasar a verlo a su casa, a su trabajo. Pero si uno pasa, van a decir que irresponsable el hermano, porque ahorita no se tiene que visitar. Dice que no se tiene que visitar. Y si de repente, hermano, uno nos visita, le aseguro que dirán, qué irresponsable el hermano, no lo viene a ver a uno. Es difícil, hermano, pero hay uno, hay un pastor, hay un Señor, hay uno, un sembrador perfecto que tiene cuidado de la semilla que dio. ¿Sí? Y él trata de que la semilla que dio por medio de los ministros, hermano, produzca, y por eso es que la riega, por eso es que la fertiliza, por eso es que la cuida, por eso es que, hermano, quita las piedras. Eso nos hace ver cómo, aunque nosotros los ministros no durmamos, y aunque nosotros los ministros no estemos tan al tanto de usted, usted tiene que madurar sí o sí. Escape por su vida. Hay una semilla que ya se le dio, que lleva vida dentro de ella misma y que ha de crecer, no por lo que yo la abone. No, yo doy la semilla que el Señor me da a mí, y el Señor se encarga de abonar y de regar y de cuidar. Entonces, hermano, ¿cómo le dijera yo? Aquí se nota que los que menos se tienen que ver son los ministros, ¿verdad? Algo que llama también un poquito la atención es que lo que le decía, que aunque los ministros, los sembradores no trabajen, la semilla germina por sí sola, porque la obra de Dios no se detiene ni depende de mí, sino depende de usted. Si usted quiere ser salvo, usted puede ser salvo.
Usted tiene, hermano, más que un sembrador terrenal, usted tiene un sembrador, un pastor perfecto, pero que le va a pedir cuentas de esa semilla que le dio. Porque Él no solo dio la semilla, sino, hermano, abonó la tierra. Él no solo dio la semilla, sino fertilizó la tierra. Él no solo dio la semilla, sino la regó constantemente para que ésta crezca. Entonces no hay motivo por el cual nosotros no deberíamos de crecer, de madurar y estar listos para la siega y para ser llevados al granero del Señor. Entonces, bueno, cuando habla acá de dormir, yo me voy a saltar un poquito porque, hermanos, si no, no vamos a terminar. Quiero que me acompañe al verso 28, ahí de Marcos capítulo 4. Vamos a leer siempre desde el 26, pero hoy nos vamos a centrar en lo que dice el 28. Decía también él: el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta. Por eso esa negligencia no puede ser del Señor, esa ya es de los ministros. Y la semilla brota y crece como él no lo sabe. Ahora el verso 28, que es el que nos interesa. La tierra produce fruto por sí misma, no porque la tierra produzca en sí por ella. Si a la tierra no se le siembra, la tierra jamás va a producir. Lo que va a producir es la semilla. La tierra produce fruto por sí misma. Primero, mire el proceso de la maduración. Oiga, primero dice, se da la hoja. ¿Sí? Después de que se sembró la semilla, viene y sale la hoja. Luego dice, la espiga, o sea, es la ramita, ¿verdad, hermano? Para que usted me entienda. ¿Sí? Primero dice la hoja, luego la espiga, o sea, la ramita. Después el grano que se da en esa espiga. ¿Sí? Y cuando el fruto lo permite, ya cuando ya maduró, ¿sí? Porque recuérdese que está hablando de la madurez, cuando el fruto lo permite, entonces enseguida, no antes, no después, no deja que sea inmadura, ni deja que se pudra. Cuando el fruto está maduro y el fruto lo permite, ¿cómo es eso que el fruto lo permite? Oiga, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. Dese cuenta, primero dice que da hoja, primero la semilla, la palabra, y esa palabra dice que provoca que usted dé hojas. Luego de la hoja, usted da la espiga, que le repito para que usted me entienda, la ramita. Luego dice que viene el fruto en esa ramita o en esa espiga, pero el fruto no empieza siendo maduro, sino empieza siendo inmaduro. Y luego dice ya el fruto cuando madura, y cuando ese fruto maduró, cuando esa espiga maduró, enseguida se mete en la hoz, se corta porque ha llegado el tiempo de la siega. Ahora, hoja, espiga y fruto. ¿Sí? Hoja, oiga, espiga, luego grano, maduro. Ahora, ¿en qué proceso va usted? ¿En qué proceso estamos? Porque si que estamos hablando de la siega, donde se tiene que recolectar lo que el Señor sembró, pero lo que maduró nada más, ¿en qué etapa vamos? ¿Será que esa semilla que fue la palabra, que es el principio de vida, ya nos hizo dar hojas? Y luego de las hojas, ¿será, hermano, que ya dimos espiga? Y luego de la espiga, ¿será que ya dimos fruto? Y luego del fruto, ¿será que el fruto ya maduró? Porque si ya estamos maduros, ha llegado el tiempo de la siega. Entonces, hermano, mire pues, le voy a explicar. Vamos a ver, por ejemplo, el verso 28. Este es el proceso del crecimiento. Primero dice, la semilla. ¿Qué dijimos que es la semilla? La palabra. Estamos hablando de cómo llegar a esa madurez, a esa estatura de Cristo. ¿Sí? Y recuérdese, el principio, la semilla, la palabra. Cuando la palabra entró, luego dice el verso 28 que da hoja. ¿Qué representan las hojas? Las hojas representan el nuevo nacimiento. Las hojas representan las primeras obras, creer, bautizarse, congregarse. Esas son las hojas. Cuando usted mira a un cristiano que ya se bautiza, que ya, hermano, empieza a creer, que ya empieza a danzar, que ya empieza a servir, que se congrega constantemente, entonces usted, digámoslo de esta forma, como sembrador, dice, ya hay hojas en esa persona. ¿Por qué? Porque las hojas son la manifestación visible de vida
en una planta. Las hojas son la manifestación de algo que se está desarrollando. Representa la salud de la planta. Si usted siembra una semilla, miren, todos hicimos esto. Todos sembramos un frijol con algodón y alcohol, ¿verdad? Y usted todos los días iba a ver su frijol. Y resulta que a algunos el frijol no se les dio. Pero ¿cómo empezó a ver usted que el frijol, hermano, que ya su planta empezaba verdaderamente a funcionar lo que usted estaba haciendo? ¿No es acaso cuando usted vio las hojas? Cuando usted vio las hojas en el frijolito, dijo, ay, gloria a Dios, ya está, ya funcionó. Porque la hoja, eso es lo que representa, una manifestación de que sí hay vida dentro de ella, dentro de aquella semilla. Si usted siembra la semilla y no ve ni una hoja durante muchísimo tiempo, la semilla murió y no dio fruto. Hay palabra que se siembra y, como dice Mateo 13, no da fruto por los afanes, por muchas cosas. Lea Mateo 13. Pero cuando una palabra, la semilla, está dando, hermano, fruto, cuando la palabra está, siendo asimilada en alguien, ¿cómo empieza a ver un ministro? ¿Cómo empieza a ver, hermano, alguien que la semilla verdaderamente tiene vida? Que empieza a dar hojas. Entonces, nosotros ya tendríamos que haber pasado por esa etapa. Nosotros ya tendríamos que habernos bautizado, congregarnos constantemente, creer todo aquello que lleva las primeras obras, no perder el primer amor, porque las hojas representan, hermano, que hay vida en aquello que se está desarrollando. Pero si usted está predicando y predicando y predicando, y hay gente que no cambia y tiene conflictos con otra gente y peleando con otra gente, ni siquiera hay hojas. Entonces, ¿cómo va a ser llevado? ¿Cómo va a llegar a la vida eterna si no ha madurado? Luego dice, viene la espiga. La espiga es como el palito, por decirle algo, ¿verdad? Donde se sostendrá el fruto. El fruto nunca va a estar en la hoja. Si usted nota, el fruto siempre se sostiene, hermano, de la espiga. ¿Por qué? Porque no solo hay que creer, no solo hay que congregarse. Entonces, ¿qué es la espiga? Entonces, ¿qué es bíblico o qué está representando la espiga para nosotros? ¿Qué es esa espiga, hermano, que va a poder, ¿cómo se dice?, sostener el fruto? Es la doctrina. Porque recuérdese que la doctrina de Cristo, la oración, la comunión, la consagración, esas son las espigas donde va a salir el fruto. Recuérdese que antes de que haya fruto, usted ora, usted, hermano, tiene comunión, usted ayuna. Y cuando usted empieza a hacer esas cosas, no es cierto que después de estar haciendo constantemente un ayuno durante un mes, estar leyendo durante un mes, usted empieza a ver los frutos. Si usted, hermano, solo oye la palabra pero no hace nada, entonces no hay donde poder dar frutos, porque usted solo tiene hojas. Pero cuando usted, hermano, oye la palabra y empieza a orar y empieza a ayunar y empieza a leer usted y empieza, hermano, a adorar en su casa, a tener su devocional, entonces esa es la espiga de donde saldrán los frutos. No sé si me estoy dando a entender. La oración, el ayuno, la comunión, la doctrina, todo eso es la espiga donde se dará fruto. Entonces, el que se queda como oyente, hermano, el que recibe la semilla pero solo la oye, como dice Santiago, es un oidor olvidadizo. El que solo oye la palabra jamás va a madurar y jamás va a ser recolectado, jamás va a ser parte de la siega, porque no dio fruto y no maduró. Pero cuando usted oye la palabra, y entonces al oír la palabra a usted lo inquieta a poder, hermano, hacer esto, a poder hacer aquello, a poder ofrendar, a poder darse para el Señor, a hacer vigilia, a hacer aquello. No es cierto que después de hacer esto vienen los frutos. Después de haber ayunado 4 o 5 días viene la respuesta de Dios. Después de haber orado 4 o 5 días viene el gozo del Señor en medio de las pruebas. Porque esas cosas son, por decirlo de alguna manera, la espiga. Ahora, si usted ya pasó esta etapa, entonces dése cuenta que la palabra en usted tiene que provocar cosas. El que usted ore, el que usted vigile, el que usted ayune, el que usted busque, porque eso es lo que representa la espiga. Y luego dice el verso 28, y luego el grano maduro. Bueno, el grano dice que sale en la espiga. Lástima que no tengo cómo ponérselo aquí en perspectiva. Está la ramita y sale el fruto, ¿sí? Esta etapa es bien importante porque dice la palabra que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, ¿sí?
Recuérdense que el sembrador, dice, sembró buena semilla, pero cuando los ministros, los hombres se durmieron, vino el enemigo y sembró cizaña. Y entonces la cizaña empezó a crecer juntamente con el trigo. Y entonces los siervos le dicen: Señor, ¿quieres que la arranquemos? Y él les dice que no, porque no es algo que pueda hacerse humanamente. El hombre no es capaz de discernir que es trigo, y el hombre no es capaz de discernir que es cizaña, hablando espiritualmente. Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque es en la etapa del grano donde se diferencia el trigo de la cizaña. Aquí se hace la separación del trigo y la cizaña. ¿Cómo? ¿Cómo nota el sembrador? ¿Cómo nota el que sembró que lo que está recolectando o lo que tiene que cortar es trigo? ¿Y cómo hace para saber lo que es cizaña? Son totalmente iguales. Los dos, hermanos, las dos semillas dan hoja. Las dos semillas dan, ¿cómo se dice? Espiga. Las dos semillas dan, ¿cómo se dice? Palito, por decirlo de alguna manera. Pero, hermano, el trigo da fruto, mientras la cizaña no lo hace. O lo hace, ¿cómo le explicara? Mire pues, viene la ramita de trigo, y cuando empieza a llenarse del fruto, empieza a pasar algo que le hace saber al sembrador que ese es trigo. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que por el mismo fruto, la espiga, la ramita, por el fruto que empieza a crecerle dentro de ella, empieza a doblarse por el peso, empieza a doblegarse por el peso. Entonces ahí es donde el sembrador sabe: este es trigo. ¿Por qué? Porque se doblegó, por el fruto se doblegó. Pero la cizaña no. Aunque se parece al trigo, la cizaña siempre está erguida. La cizaña nunca se va a doblegar. Por eso le hablaba yo: es necesario rendirnos, es necesario darnos, hermano. Si nosotros ya estamos en esta etapa de dar fruto, ¿cómo se va a evidenciar? En que no vamos a andar erguidos, en que no vamos a andar orgullosos por la vida, sino que nos vamos a empezar a doblegar, hermano. Y eso es sinónimo de humillación, eso es sinónimo de rendición, como le decía, hermano. Y como la cizaña está vacía, ¿sí? La cizaña dio hoja, la cizaña dio espiga, pero no pudo dar fruto. Hay cristianos que dieron hojas, hay cristianos que llegan a la etapa de espiga, pero nunca dan fruto, no pueden ser recolectados. Y si al sembrador común, hermano, no confunde el trigo de la cizaña, ¿usted cree que a este Dios se le va a poder confundir o se le va a poder engañar y hacerle creer que uno es trigo cuando no tiene frutos? Porque Él dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus hojas, no por su espiga, por sus frutos serán conocidos. Y entonces el que tiene fruto, oiga, empieza a doblegarse, empieza a humillarse, y eso es señal de alguien que ya está listo para la siega. Gloria a Dios, hermano, amén. Entonces el verso 29 dice, de ahí de Marcos 4: y cuando el fruto lo permite, porque también el Señor no se va a llevar a nadie obligado, Él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Cuando el grano, cuando el fruto madura, ¿sí?, ha llegado el tiempo. Cuando el fruto lo permite, dice la versión de las Américas. Esta palabra quiere decir cuando el fruto, oiga lo que quiere decir esta palabra: entregar. Permitir quiere decir entregar. Cuando el fruto, cuando el trigo lo permite, dice, oiga, cuando el trigo se entrega, cuando el trigo se rinda, entonces llegó el tiempo de la siega. Hasta que no nos rindamos, hasta que no nos dobleguemos, hasta que hayamos pasado por el proceso de que la semilla que nos han dado, esa palabra que debemos de recibir con humildad, hermano, de hoja, luego de espiga y después de fruto, y por último un fruto maduro, estaremos preparados para la siega. Pero como leíamos al principio, hermano, en el principio, en el libro de ¿qué era el principio? Era en Mateo 3, si usted me acompaña otra vez, Mateo capítulo 3 y verso número 12 fue en el principio el texto que usamos. Mateo 3:12. El bieldo, oiga, era aquello que servía para zarandear, para mover el trigo, está en su mano. Es decir, él ya está listo. La pregunta: ¿el fruto estará listo? Porque él ya está listo.
¿Estaremos listos nosotros habiendo pasado por la etapa de dar las hojas, por la etapa de dar la espiga, por la etapa de dar fruto, pero un fruto, hermano, no silvestre y no un fruto, hermano, inmaduro, sino un fruto maduro? Él dice, el aventador, dice en otras versiones, está en su mano y limpiará completamente su era. ¿En qué periodo cree usted que estamos? En el tiempo de la limpieza. Y limpiará completamente, no dejará nada sin limpiar. Escuche. Y entonces, después de limpiar, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego inextinguible, un fuego que no se apaga. El bieldo ya está, el aventador ya está en su mano, y limpiará completamente su era y recogerá su trigo. Oiga, cuando ya, hermano, ¿cómo se dice? La semilla dio hoja, espiga y luego fruto. ¿Sabe cómo hacen para apartar el fruto? Zarandeándolo, golpeándolo, aventándolo, ¿sí? Aventándolo para arriba, hermano, para arriba, y que caiga. Y ahí se va separando el fruto maduro de la paja. Entonces, estamos en el tiempo de la limpieza. Y espero que podamos, hermanos, soportarla, que no entre un espíritu de temor ni de cobardía en nosotros, sino que podamos mantenernos intachables en lo que hemos creído. No es tiempo de volver atrás, al contrario, es tiempo donde tenemos, hermano, que poner firme nuestro corazón, porque el Señor, a través de muchas cosas, nos está limpiando. A través de que te hayas quedado sin trabajo, el Señor te está limpiando. A través de que no tengamos por momentos para pagar esto, para pagar el otro, el Señor nos está limpiando. De que no podemos congregarnos, el Señor está limpiando, hermano. Pero tienes que dejarte sí o sí para separar el grano maduro que va a ser llevado de lo que no sirve. Que nos quiten, hermano, todo lo que no sirve. Ya el tiempo pasado, dijo Pedro, fue suficiente para haber vivido como nosotros queríamos. Ahora es tiempo de ya no vivir en la carne, es tiempo de vivir en el Espíritu. Dejémonos que el Señor nos limpie. Dejémonos, hermano, que el Señor pueda de alguna manera trabajar con nosotros. Seamos gente que pueda ser trabajada. Entreguemos nuestro orgullo. Si ya llegamos a la etapa del fruto, entreguémonos, dobleguémonos, hermano, rindámonos, como decía el verso 28, rindámonos, ¿sí? Humillémonos ante la presencia de Dios para poder optar a ser llevados a la vida eterna. Gloria a Dios en esta hora. Hay una medida, parecernos a Cristo, ¿sí? Él dio fruto, hermano, Él dio una medida, Él dio una talla que tenemos que seguir sí o sí, y es escuchando su palabra, esa semilla que es puesta en boca de ministros. Oiga, en boca de ministros. Dice que a Jeremías, cuando Jeremías hablaba, la gente se tapaba los oídos. Hay gente que hoy se tapa los oídos ante los ministros, pero los ministros, aunque usted no lo crea, genuinos, eso sí, llevan la semilla de Dios, no propia, de Dios. Y solo esa semilla hace, hermano, florecer vida. Primero dando hojas, creyendo, bautizándose, adorando, sirviendo. Luego espiga, hermano, que ya es el discipulado, la oración, el ayuno, que es de donde vendrá el fruto. Y luego el fruto, que son, hermano, esas cosas que Dios nos da, esas visiones, esos sueños, esas comuniones íntimas con Él. Oiga, y luego nosotros, hermanos, estamos preparados para la siega. Bueno, yo quisiera quedarme hasta acá, hermano, por razones de tiempo, pero quisiera que antes de que termináramos pudiéramos orar, pudiéramos, hermano, tomar un poquito de conciencia, amén, de tomar un poquito de conciencia en cómo estamos. Si ya, hermano, llegamos a la etapa de la madurez, teleios, a la medida y la estatura del varón perfecto. Yo quisiera que usted cierre sus ojos ahí un momento. Padre maravilloso, eterno y bueno, en esta noche venimos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, porque tú no nos has rehuido, como dice la Escritura, tu palabra.
nos has dado ese mensaje de vida, esas palabras espirituales, las cuales tenemos que tener un oído abierto para escuchar con la intención de aprender y sabiendo que no dejando caer ninguna de tus palabras a tierra. Estas palabras han de producir vida en nosotros, han de producir obras que son también necesarias para los galardones, el creer, el servirte, el congregarnos. Pero también, Señor, sabemos que luego, Señor, nosotros tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Esa palabra tiene que llegar, Señor, a dar esa espiga, ese sentir de querer orar, de querer ayunar, de querer vigilar, y eso que traerá frutos, Señor. Y luego estos frutos que son el arrepentimiento, esos frutos, Señor, que son la santidad, esos frutos, Señor, que son, Señor, la consagración, para que luego, Padre, tú puedas recogernos. Te pedimos, Señor, podamos pasar por cada una de esas etapas, que maduremos, que por favor se forme tu Hijo en nosotros, Señor, que ya no nos formen los hombres que con palabras, con enseñanzas humanas, sino ministros genuinos, con semilla no propia, sino con semilla tuya, Señor, que pueda producir vida. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos estar preparados para irnos, que podamos estar preparados dando esa medida, dando esa talla, Señor, no viéndonos a nosotros humanamente, porque quedaríamos defraudados, sino teniendo la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, tu Hijo amado Jesucristo, a quien queremos parecernos, a quien queremos, Señor, alcanzar esa imagen que sabemos que tú deseas formar en nosotros, para poder ser levantados, para poder ser llevados y huir, Señor, de ese fuego inextinguible que está a punto de encenderse, Señor, en esta tierra, con tiempos de dolores, de sufrimientos como nunca antes han existido. Gracias porque nos hablas a tiempo, gracias porque nos hablas de una forma constante y directa a nuestras vidas, porque no nos escondes tu propósito, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Haznos dignos, Señor, como dice la palabra, que seamos tenidos por dignos de escapar de esas cosas que están prontas a suceder. Hoy más que nunca tenemos que dejarnos limpiar. Te pedimos tu palabra, te pedimos la sangre de tu Hijo, nos limpie de toda contaminación, de toda inmundicia, de todo resto de maldad, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, yo alabo y bendigo tu santo nombre, porque tú hablas a tiempo y, Señor, también hablas fuera de tiempo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Bueno, antes de finalizar, hermanos, solo les recordamos que se está organizando un culto evangelístico virtual, ¿sí? El cual todavía tenemos que darle en estos días la fecha, pero le vamos a pedir a cada uno de ustedes que por favor, hermano, puedan retransmitir esa prédica que se va a dar, ese mensaje que se va a dar en esa fecha que está por dárseles, y que por favor quiero que me presten mucha atención. Yo sé que muchos de ustedes se conectan familiarmente, que por ejemplo el hermano fulano pone su teléfono y los demás oyen con él, pero ese día que vamos a hacer la actividad, quisiera que cada uno, hermano, se conecte individualmente para que puedan, hermano, no compartir, sino retransmitir o crear un video en grupo y etiquetar a sus amigos, ¿sí? Porque es importante, hermano, que si no hacemos la obra de evangelistas personalmente, que solamente participemos de esta manera. Así que no se vaya a conectar ese día solo uno por familia, sino que todos los de la familia se deben de conectar, cada uno en su propio teléfono, hermano, y formar un video en grupo, etiquetar a sus amigos para que el mensaje llegue, para que el Señor pueda salvar almas en este tiempo donde el Señor todavía está salvando. Entonces, hermano, yo quisiera quedarme hasta acá en esta noche. El Señor me le bendiga, el Señor me le guarde. Le amamos en el nombre de Jesús. Estamos al tanto de usted en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos. Hemos tenido intención de visitar, pero sabemos, hermano, que tal vez no nos van a recibir. No sé, es bien difícil, hermano, creo que usted me entiende. Pero lo que sí hemos estado haciendo o deseamos hacer es poder orar por usted, poder bendecirle.
y pedirle que usted se pueda estar conectando a estas transmisiones, hermano, para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, ¿cuánto va a tardar esto? Nosotros no lo sabemos, solo el Señor lo sabe, pero hay una iglesia que debe doblar rodillas para volver a la normalidad de lo que nosotros hacíamos. Entonces, que el Señor me le bendiga, que tenga una muy buena noche y lo esperamos el día jueves a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7 de la noche y el día domingo a las 7 de la noche. Que el Señor le bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.